Buenas tardes a todos y todas quienes se conectan en este momento con la Radio TV Libre de INRED en este nuevo programa. Esta vez vamos a hablar de la violencia contra la mujer. Hoy es 25 de noviembre, un día que se ha declarado contra la violencia de la mujer. Primero, desde INRED tenemos que rechazar esos términos, porque todos los días, todas las horas, todos los segundos deben ser días, horas, segundos en donde estemos luchando contra la violencia a la mujer. Sin embargo, en este día vamos a hacer este programa para analizar lo que está pasando con las mujeres en Ecuador. Para ellos saludamos la presencia de la concejala Carla Ceballos. Ella está presente con nosotros, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, quien nos hablará de las políticas que tiene el municipio para erradicar la violencia contra la mujer. Nos acompaña también Joana Agudelo, es historiadora, proviene de la Universidad Nacional de Colombia, y Yacel Vázquez, es cursante de maestría en la Flaxo, y también vamos a ver un tipo de violencia que se ejerce sobre la comunidad LGBTI y que también tiene que ver con razones de género. Concejala, para empezar, vamos a hablar de un informe, el reporte mundial sobre las mujeres que publica Naciones Unidas. Este informe dice que por lo menos 1 de cada 3 mujeres en Asia, África y Oriente Medio han sufrido violencia física o económica. 1 de cada 3. Estamos hablando más o menos de 3 de cada 10, un poco más, de 3 de cada 10 mujeres. Pero según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de acá del Ecuador, vemos que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Es decir, nos escandalizamos mucho del Islam, de allá del Medio Oriente, lo que pasa con las mujeres, pero según estos reportes, en el Ecuador estamos viviendo el doble según las estadísticas que estamos teniendo. Por eso nuestra preocupación, concejala, ¿qué políticas públicas está llevando el municipio de Quito para disminuir la violencia contra la mujer? ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Cuáles son las dificultades? Y ver, por ejemplo, esta campaña No Más Cruces Rosadas, cómo están ustedes participando en esto. ¿Y hay algún grado de efectividad? ¿Hemos logrado algo? Muchas gracias. Buenas tardes a todos los ciudadanos que nos están escuchando y viendo. Si bien es cierto, es muy importante hoy en día las políticas públicas que desde las instituciones podemos crear. Como municipio de Quito se ha creado una ordenanza en contra de la violencia hacia la mujer muchos años atrás. Esta ya se tiene hace algún tiempo atrás. Tenemos políticas públicas, pero muchas veces podemos ver que tanto el gobierno nacional como los municipios han tenido todas las políticas públicas del mundo, pero los índices de violencia no acaban en nuestra ciudad y en nuestro país entero. Es por eso que los índices son escalofriantes, como también 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual, lo cual es algo que debemos ya tomarlo como un problema social de nuestro país y trabajar sobre eso. No es lo más importante trabajar en políticas públicas, sino que esas políticas públicas se puedan convertir en soluciones reales para erradicar la violencia de género. Como municipio de Quito tenemos los centros de equidad y justicia, que es donde las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia acuden allá, tienen una ayuda holística mediante yoga, poder recuperar su autoestima, que es tan difícil de poder recobrar una vez que esta mujer ha sido violentada. Y también se tiene ayuda al agresor, que es lo más importante y que no podemos ver en otra institución que se lo trate. El agresor es la persona que tiene el problema y que debe ser tratado, que debe cambiar para que no siga violentando a más mujeres. Y aparte de eso, no olvidar la familia que está alrededor de la mujer que ha sido violentada y también trabajar con la familia. También me quiero referir, por otro lado, a la campaña No Más Cruces Rosadas. Es una campaña netamente ciudadana, no pertenece al municipio de Quito y es por eso que causó gran controversia. Pero a partir de la campaña No Más Cruces Rosadas, que ya va a cumplir un año de vigencia los próximos meses,
se comenzaron todo el mundo a hablar de la violencia de género. Las instituciones nacionales y municipales comenzaron a generar campañas, sensibilización, como que ya es un tema que debemos topar sin tabús, y eso es digno de aplaudir, porque todos nos deberíamos unir en esta gran lucha de esfuerzo en contra de la violencia hacia la mujer. Yo me acuerdo que hace un año, justo hoy, 25 de noviembre, no muchas instituciones hablaban sobre la violencia, no había muchas instituciones nacionales que se preocupaban en este tema. Hoy en día sí tenemos, y espero que no solo queden en campañas, porque las campañas nos ayudan a sensibilizar y que la gente y el ciudadano pueda conocerlas, mas no en la práctica. Por ejemplo, hablemos de la justicia en nuestro país. La justicia en el Ecuador debería, en estos casos, estar más cerca de la víctima que del agresor, que es lo que actualmente no ocurre, y darle un tratamiento a la víctima que vaya a denunciar adecuado y preciso. Son muchos cambios que todavía nos faltan como sociedad para poder bajar los índices escalofriantes que tenemos en contra de la violencia hacia la mujer. Concejala, hemos visto que en el Código Orgánico Integral Penal se incorporó el tema de la violencia contra la mujer, se incorporó incluso el tema del feminicidio. Sin embargo, los grupos de mujeres se quejan de que hay muchas, miles de denuncias, pero estas denuncias se quedan en los juzgados. Es decir, al no tener un organismo especializado que pueda llevar estos casos, esto se ha quedado en los juzgados y no tenemos realmente sentencias contra los agresores, y menos aún lo que usted plantea de tener un trabajo con los agresores y poder llegar a una rehabilitación. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en este tipo de campañas, por un lado, que ejerce la sociedad civil, que hace el municipio de Quito, si por el otro lado tenemos una, digamos, lentitud, por no decir otra cosa, de los sistemas de justicia que no avanzan en estos procesos? Totalmente. La Asamblea Nacional actual ha creado el nuevo Código Integral Penal, en donde en el artículo 141 el femicidio es ya considerado como un delito, ya se ha condenado a pocos hombres que han matado a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa en el sistema judicial? Primero, tenemos en el COIP ya el artículo en donde el femicidio es condenado, pero muchos jueces no pueden verificar si es que es femicidio o homicidio, no hay los mecanismos adecuados para considerar si es que en realidad le mató por eso. Es decir, existe ya una problemática estructural de cómo darse cuenta si es que es femicidio, si es que en realidad pasó eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando la justicia no abre las puertas a las mujeres que han sido violentadas? Si uno va a denunciar, si una mujer que ha sido violada va a denunciar, como lo que actualmente ocurre, y le preguntan más de 10 veces en todo este proceso cómo fue violada, qué le hicieron, tal vez estuviste tomada, por eso te violaron, estuviste drogada, por eso te violaron, estamos revictimizándole a la víctima, y eso en derechos humanos no podemos permitir. Eso es imposible, que un país que cumpla y que proteja los derechos humanos de las personas, no puede ocurrir eso. ¿Y qué pasa luego? Muchas veces al agresor le dan más oportunidad de defenderse que a la víctima. Recién la anterior semana se acercó donde un asambleísta del gobierno que actualmente está en nuestro país, y adelante mío, y una señora le dice: a mi hija le violaron. Le violó y el agresor está libre y la culpable es mi hija. Adelante mío la anterior semana. Estos casos pasan a diario, y mientras no cambiemos el sistema judicial con cambios profundos y urgentes, conociendo que la justicia actualmente cumple un rol fundamental el momento de defender los derechos de las mujeres, no vamos a poder cambiar. Al presidente del Consejo de la Judicatura, no como concejal, también le he pedido personalmente, como Carla Ceballos, dejando banderas políticas a un lado, que es lo que uno debe hacer cuando está en estos temas de defender los derechos. Hace un año le pedí una reunión para comenzar a trabajar en todo el sistema judicial, y hasta el día de hoy no obtengo una respuesta. Pero, sin embargo, día a día seguimos viendo estas injusticias que ocurren, y que es una problemática que debemos poner mucho énfasis, porque en realidad esto puede caer nuevamente y generar más violencia. ¿Qué pasa cuando un hombre que ha violado a una mujer
luego le declaran inocente. Va a seguir haciendo lo mismo. No vamos a poder permitir parar la violencia si es que en los lugares que las mujeres podemos ir a denunciar no tenemos las condiciones adecuadas y nos revictimizan. Obviamente yo también pasé por un proceso judicial y la ciudadanía conoce, y yo sé más que nadie cómo son esos procesos, y es algo que en realidad debemos cambiar por todas las mujeres de nuestro país, por un futuro mejor para nuestra ciudadanía, para tener en realidad un país en donde se respeten los derechos hacia la mujer y los derechos a todos los seres humanos mediante el respeto. Que tengamos claro también el sistema judicial que hoy se maneja, creo que debe estar un poco más preparado en lo que es derechos humanos. Eso es esencial cuando uno está ocupando ese cargo, y es ahí donde radican muchos problemas que hay que combatirlos, obviamente con la ciudadanía también, porque también tenemos el problema histórico, cultural, que nos han criado de una manera distinta, en donde la mujer ha tenido muchos roles y muchos estereotipos que por nuestra historia se han implantado y que en nuestras casas nos repiten a diario que una mujer no puede tal vez ir a jugar fútbol, que una mujer debe vestirse muy decentemente porque puede pasarte algo en la casa, en vez de enseñarles a nuestros hijos varones a no realizar violencia de cualquier tipo hacia una mujer. Todo esto viene desde la educación, progresivamente desde la familia y los centros educativos que cumplen un rol fundamental en el cambio de la violencia hacia la mujer. Gracias, concejala. Quisiéramos ahora ver la opinión de Joana Agudelo. Según el informe de la ONU, en 119 países ya se establecieron leyes contra la violencia doméstica. El problema es que no están implementados. Es decir, los países hacen acuerdos, hacen declaraciones, establecen leyes para quedar bien en lo internacional, para maquillar sus gobiernos. Hay 52 países que ya criminalizan la violación en el matrimonio, que es otro de los temas fuertes. Es decir, como se cree que como una mujer ya está casada, pues tiene que acceder a todo lo que el hombre quiere y cuando el hombre quiere, y se niega de que al interior de un matrimonio pueda haber una violación. Joana, como historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cómo mira la situación de las mujeres en tema de derechos humanos, en estos temas más íntimos que se supone que dentro de la casa nadie debe meterse, pase lo que pase? En estos años en Colombia se mantiene o ha aumentado este tipo de casos de violencia contra la mujer, ¿y cómo lo mira en relación a nuestro país, al Ecuador? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a todos, especialmente a Mónica Vera. Yo quiero tratar como de dejar dos ideas en torno a la pregunta y también como lo que veníamos conversando con Carla y con la propuesta pues de la conmemoración de este día. Yo lo primero que quiero señalar es que hay que ampliar un poco la idea del Día de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Si hablamos de mujeres y también de construcciones sexogenéricas que incluyen también toda diversidad de orientaciones sexuales, y también la ONU señala el tipo de violencias que ataca a las niñas, ¿sí? Entonces creo que eso implica una mirada mucho más global, mucho más abierta a las múltiples violencias. Ustedes señalaron tres fundamentalmente: la sexual, la económica y bueno, con la pregunta nos referimos a lo doméstico, o yo lo llamaría a lo privado, que de alguna manera es el movimiento de mujeres y feministas a nivel latinoamericano desde los años 80, quien abre el ámbito de lo privado a lo público con esa consigna desde los años 60 de lo privado es político, y creo que entonces se apertura un poco la idea a salir de lo doméstico. Por eso el movimiento de mujeres feministas a nivel latinoamericano ha criticado esa idea de la violencia intrafamiliar, porque si lo dejamos al interior de la familia, no van a haber muchas opciones de sacar la voz, de abrirlo a lo público y de enunciar
un poco los horrores que se cometen al interior de las familias, que normalmente son heterosexuales, ¿sí?, que es el lugar más violento. Por nada, una de las cifras más impactantes en torno a los feminicidios es que la mayoría de ellos ocurren, si no al interior del hogar, muy cerca, en metros, en distancia al hogar. Y la mayoría de agresores son las parejas o los excompañeros de las mujeres. Entonces, claro, empezar por la problematización de las violencias que ocurren en lo doméstico fue necesario para el movimiento, pero ahora es necesario sacarlo a la voz, movilizarlo en las calles y también pues lograr esa interlocución con el ámbito de las políticas públicas. Y ahí también quisiera como plantear otra idea, y es que es el movimiento de mujeres quien ha logrado llevar estos temas a las políticas públicas a nivel latinoamericano. En mi país es gracias a un movimiento de mujeres que se afianzó fuertemente en los 80, que hemos logrado impulsar dos políticas básicas en contra de la violencia que afecta a las mujeres, a las niñas y a las diversidades sexuales. Una se produce en el 2008 y ahorita recientemente una bancada como de la izquierda colombiana pudo aprobar una ley que se llama Rosa Elvira Celi, que fue una mujer que en el 2012 sufrió un ataque sexista de los innarrables en mi país, y digamos que a partir de ese acontecimiento y de la movilización de mujeres, de niñas, de jóvenes, se ha logrado en junio de este año tipificar el feminicidio como un delito autónomo, aunque una ley anterior en el 2008 ya se había logrado enunciar. Esos son como los avances. La apuesta, lo repito, es sacar el tema de lo doméstico y llevarlo al ámbito público. Gracias, Joana. Hay una particularidad en Colombia, y es todo este proceso de conflicto interno que se ha llevado ya más de 50 años, en donde las mujeres, sin necesidad de participar en esta guerra, han sido las que más violencia han sufrido. ¿Cómo se da esta doble, digamos, violencia contra las mujeres en este marco bélico? ¿Y qué se puede esperar de estos diálogos de paz desde la perspectiva de las mujeres? Es decir, ¿cómo reivindicar esa memoria de mujeres agredidas o cómo reparar a las mujeres que han sido agredidas a lo largo de un conflicto de décadas y que no hemos visto, no hemos escuchado que este tema se esté tratando en los diálogos de paz? Es súper interesante la pregunta. Es necesario nombrarlo en este contexto donde el país intenta generar cambios y construir otra realidad. Efectivamente, el conflicto armado colombiano ha afectado de manera diferenciada a las mujeres y a las niñas. Se habla que son ellas las que han sufrido, como en la mayoría de conflictos armados en el mundo, horrores en torno a la violencia sexual, ¿sí? Atacar a las mujeres en su integridad física, pero que también en su integridad psicológica, afecta su integridad psicológica, ha sido una práctica de los conflictos armados de larga data, ¿sí? Eso ha generado movilizaciones también del movimiento de mujeres y también una afectación particular ha sido que al perder a sus compañeros, a sus parejas, a sus padres, a sus tíos, ellas son las que han dejado sus territorios. Entonces hay una doble afectación que se ha enunciado por muchas investigadoras del conflicto en Colombia, y es pues la pérdida de sus tierras y el tema de la violencia sexual. Son como, obviamente hay muchas más afectaciones, pero son en las que el movimiento sí ha trabajado. Ha llevado su voz, su presencia pues a las negociaciones en La Habana. Sin embargo, siempre queda un vacío en su participación, o sea, sigue no siendo una prioridad para
para las formas en que se organiza, se piensa las conversaciones y en fin, la política no es una prioridad el tema de las mujeres. Siempre hemos estado ahí arañando espacios y aunque inicialmente en las conversaciones de La Habana no hubo presencia de las demandas de las mujeres, sí se logró. Y ahorita hay una comisión especial que aborda los temas. También se ha logrado que en el proceso de reparación se incluya las violencias en contra de la comunidad LGBTI en el marco del conflicto armado, que hasta ahora se están nombrando y son centrales porque encarnan las mayores violencias y las mayores brutalidades que se puedan observar. Entonces, sí es muy pertinente la pregunta. Hoy en Colombia se están movilizando las mujeres porque son ellas las que con sus cuerpos, con sus propuestas están promoviendo la paz y han sido las sostenedoras en realidad de las consecuencias de un conflicto armado lamentable que deja muchos muertos, pero yo creo que en este momento tenemos que hablar de aprendizajes y las mujeres en realidad han liderado este proceso. Gracias, Joana. En realidad esperamos que Colombia pueda llegar por fin a tener una paz duradera, pero que también en estas negociaciones el rol de la mujer y lo que pasó con las mujeres se tengan como un punto de vista central. Pero la violencia de género va más allá de las mujeres, es decir, persiste en los grupos más vulnerables, como en este caso las mujeres, pero también en otros grupos, como por ejemplo las personas LGTBI, es decir, las personas que tienen una diferente opción sexual. En el Ecuador también hay una afectación muy fuerte para mujeres indígenas y afrodescendientes. Según los estudios, 7 de cada 10 mujeres indígenas y afrodescendientes sufren algún tipo de violencia de género. Pero no tenemos estudios de la violencia de género en la comunidad LGTBI. Se dice que hay un grado excesivo de violencia. Hasta hace poco documentábamos la violencia policial sobre esta comunidad por razones de género. Hoy como que se está nuevamente enclaustrando, como que no se dice nada sobre este tipo de violencia. Vamos a conversar entonces con Yaciel Vázquez, es activista de los grupos LGBTI y es promotor cubano de la salud entre hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Por qué la violencia de género que se sufre al interior de esta comunidad, de estos grupos sociales, no se registra? Es una pregunta complicada, pero veamos. Buenas tardes, gracias. Definitivamente la comunidad LGBTI está de algún modo en franca alianza con los movimientos feministas y a partir de ahí es que hemos logrado cierto empoderamiento y visibilización. Esto de registrar violencia ciertamente depende de cuestiones de poder y de relaciones de poder. O sea, ¿quién está interesado en registrar ese tipo de violencia? O sea, ¿qué actores están interesados en visibilizarlo o todo lo contrario, en ocultarlo? Y sí es cierto, sobre todo la comunidad trans, la comunidad transgénero, es de las poblaciones que más violencia sufren por su identidad de género, exactamente. Y es por esta lectura que se le hace desde la sociedad heterosexual que no comprende que puedan existir múltiples combinaciones entre el sexo y el género y también el deseo sexual. Pero yo fundamentalmente me he enfocado en mis estudios y mi cuestión de activista más a lo laboral, porque creo que si bien la violencia física es algo que debemos repudiar y que tiene altos costes para las personas, también hay otros tipos de violencia que están en la cotidianidad, en el día a día y que nos parecen tan naturalizadas que no las cuestionamos, y sobre todo esto pasa en el mundo del trabajo, también asociado al género, y cómo vemos que todo el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar también pueden ser ejemplos de violencia. Cómo, digamos,
los hombres nos apropiamos del tiempo, del trabajo, de la sexualidad de las mujeres, así por el simple hecho de naturalizarles que por ser mujeres tienen ese don o esa habilidad para realizar todas las tareas reproductivas. Yo considero que también esos son enfoques violentos que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en desigualdades también de género, de raza, etnicidad, de sexualidad en el mundo laboral. Esto es algo que que me preocupa profundamente y no solo he estudiado en la comunidad LGBTI, o sea, en cómo, por ejemplo, el acceso al mercado laboral de las poblaciones trans es algo profundamente preocupante. Son poblaciones que están en una precariedad admirable y que incluso estaba leyendo recientemente que la esperanza de vida de las poblaciones trans en América Latina está en 35 años, porque muchas mueren de violencia física, también de todos estos procesos de hormonización que tienen consecuencias para su salud, también por la alta incidencia del VIH en estas poblaciones. Entonces, todo esto ha marcado que también sean víctimas, aunque yo prefiero no victimizar, seguir revictimizando a estos sujetos. Y entonces en el mercado laboral son poblaciones que están, perdón, están, digamos, segregadas a ciertos nichos del mercado laboral como el trabajo sexual, donde tienen una fuerte presencia las personas trans y sobre todo trans femeninas. También a los negocios de belleza, estética, o sea, cómo la feminización de estos nichos de mercado también no solo se aplican a las mujeres, sino también a gays y trans femeninos, por ejemplo. En este mismo marco, es decir, en el marco de lo laboral, seguimos viendo una discriminación no solamente en cuestiones de salarios. Vemos que las mujeres en puestos similares se les paga menos, ganan menos, pero la situación laboral de la población trans, especialmente cuando dice la transfemenino, es realmente fatal, ¿no? Estamos justamente haciendo una crónica, una recopilación, una historia, digamos, de los recuerdos de la lucha desde la comunidad hasta cuando se logró la despenalización de la homosexualidad. Y en este recuento de lo laboral de las personas transfemeninos, hemos visto que no ha cambiado mucho. Es decir, los mismos nichos laborales que existían antes del 98, antes del 96 o en el 92, son los mismos nichos laborales que existen ahora. Y más todavía con un aditamento, que hay un proceso de ridiculización o de estereotipos a través de las pantallas, a través de la televisión, en donde prácticamente se desnaturaliza la condición de los transfemeninos. ¿Cómo podríamos elaborar un discurso público que nos permita, por ejemplo, que los transfemeninos y otros grupos, otras personas de esta comunidad puedan acceder a un mercado laboral en igualdad de condiciones, sin estos estereotipos, y también con igualdad digamos, con respeto más que nada, con reconocimiento del otro? Sí, definitivamente estamos ante una pregunta compleja, que no solo pasa por una cuestión de construir la política propiamente, sino que son nociones naturalizadas, interiorizadas en una matriz heteropatriarcal que atraviesa todos los ámbitos de la vida y todas las nociones que entendemos por sexo, género, deseo, y esto hace que precisamente sea tan difícil. Pero claro, evidentemente sí se han dado pasos, y yo creo, y las activistas trans también, o sea, estoy hablando a partir de sus opiniones, y es que en esto de acceder al mercado laboral, una cuestión importante es su, digamos, incoherencia entre su cédula y su identidad de género pública, porque cuando van a cierta entrevista de trabajo
O sea, no se le mira su competencia profesional, sus habilidades, etcétera, sino que es el primer elemento por el cual ya son descalificadas para cualquier puesto, es que su identidad de género no concuerda con su sexo biológico asignado al nacer. Sin embargo, o sea, entendemos desde la academia que también esas nociones de sexo son construidas socialmente, porque cuando nacemos, ¿quién dispone qué cosa es masculino y qué cosa es femenino? Si no es que lo hacemos desde una ideología de género ya construida y aprendida socialmente. Entonces, ellas sí creen que es importante el reconocimiento, digamos, legal, identificativo, donde se te reconozca en la cédula el género más no el sexo, porque, y esto es algo que ellas argumentan, y es que si fuera lo que nos identifica sería el sexo, entonces lo que debiera aparecer sería una foto de nuestros genitales y no una foto de nuestro performance de género, porque eso es lo que hacemos. Actuamos el género a través de normas repetidas y repetidas que aprendemos desde la infancia, de qué es ser masculino, qué es ser femenino, y cuando estas personas desordenan o sencillamente prefieren estar en ambivalencia, porque en esta dicotomía y binarismo de masculino y femenino, todo lo que quede por fuera, como que no lo entendemos, y entonces no lo entendemos, no se ajusta a los imperativos del mercado laboral, porque exige hombres y mujeres, incluso con una identificación que diga, que legitime que tú eres hombre o mujer, y eso también, o sea, determina, por supuesto, el acceso, y no solo el acceso en sí al mercado laboral, sino que ocurren segregaciones de manera horizontal cuando logran acceder al mercado laboral. Por ejemplo, ya hablábamos de nichos específicos en los cuales están ubicadas estas personas, y de segregación vertical, como es muy difícil que una persona LGBTI acceda a puestos de dirección en cualquier ámbito laboral. Bien, se nos va terminando el tiempo en este programa. Ha sido bastante dinámico y hay cosas que se nos están quedando, pero quisiéramos terminar con la concejala Carla Ceballos. Hay una cosa que nos preocupa, es decir, una política para rechazar, para disminuir, para erradicar la violencia de género. ¿Cómo se puede aplicar en un país en donde el discurso oficial, la actitud oficial desde el presidente para abajo es realmente machista, realmente sexista? Eso de estar reivindicando estereotipos femeninos. Y no solamente eso, nos preguntamos si se quería asegurar a las mujeres, ¿por qué les damos un seguro ratificando un estereotipo? Es decir, vamos a asegurar a las damas de casa. O sea, aseguremos a las mujeres, a todas las mujeres, independientemente de su rol. Pero el momento que decimos que vamos a asegurar a las damas de casa, estamos diciendo que la mujer debe ser ama de casa y que le vamos a dar un rol. ¿Cómo luchamos contra ese estereotipo? Es decir, cuando viene desde arriba, cuando viene desde una posición jerárquica, machista, y todas las mujeres hasta son silenciadas. Se mandó a silenciar a varias asambleístas, ¿no? ¿Cómo trabajamos ahí? Sí, es una realidad. El machismo está en nuestra sociedad día tras día. Podemos ver en muchos espacios, como en la vida diaria, como hablaba hace un momento, los estereotipos que lamentablemente por nuestra cultura, nuestra historia se han implantado terriblemente en nuestra sociedad, pero ahí estamos los ciudadanos que cuando queramos elegir las personas que lamentablemente son las que tienen el poder y mediante el poder se pueden generar todos estos cambios, tenemos que saber a quién elegir. Yo tampoco estoy totalmente de acuerdo. Es lamentable que, por ejemplo, no podamos ver una mujer, una feminista de estos grupos radicales de mujeres que pueda llegar a la presidencia de nuestro país y que nos represente. ¿Cómo le verían los demás? Tal vez sería linchada por los demás políticos por decir cosas que tal vez no van en el contexto o que políticamente tal vez no son rentables
para actualmente los que son líderes políticos. Creo que eso vamos cambiando con estas nuevas generaciones, con los jóvenes. Por eso es tan importante trabajar con la ciudadanía, irles cambiando ese tipo de mentalidad que tanta falta nos hace a todos los ciudadanos, porque muchas veces nosotros también hemos cometido el tema del machismo, muchas mujeres hemos sido las que comenzamos el machismo y la violencia entre mujeres. Desde ahí debemos ir cambiando todo y yo creo que sí es importante que llegue una nueva era de políticos, de gente nueva que tenga la decisión de cambiar y el valor y la entrega, pero que no lo haga por políticamente que pueda ganar. Simplemente que son derechos, que entender que la sociedad es distinta, que ahora en la sociedad hay que verla con otros ojos, mucho más abierta, y que sobre todo el respeto hacia las personas, la entidad, la sexualidad que cada persona decida tener, hay que respetarla y que todos somos sujetos de derechos y que esos derechos debemos dar no solo como políticos, sino que también como ciudadanos. Una vez que hemos entendido que el respeto es para todas las personas y nos hemos quitado todas estos escudos que no nos hacen ver más allá, lamentablemente por nuestro machismo que está en la sociedad, creo que podemos cambiar. Pero eso sí, es muy importante lo que acaba de decir. Los políticos tienen mucho poder el momento de cambiar y es por eso que también debemos conocer a quién estamos eligiendo y que cuando uno llega al poder y tiene una bandera de lucha, no porque sea concejal o política, asambleísta o presidente, sino que bandera de lucha, debe seguir, sin importar quién le calle. A mí muchas veces, en realidad, me han querido callar por estos temas, pero cuando uno tiene una visión clara y sabe hacia dónde ir, creo que nadie puede decirle, cállate, no hables, no digas tal palabra, no defiendas a tales gremios, sino que uno tiene que seguir adelante y tiene que ser responsable por lo que fue electa y siempre, siempre defendiendo los derechos de nuestros ciudadanos. Creo que eso es la base de cualquier persona. Antes de ser político, primero debemos ser humanos. Muchas gracias, Carla. Gracias. Queremos también dar nuestro agradecimiento a Joana, a Yaciel, por haber participado en este programa. Y recordar, hoy es 25 de noviembre, vamos a encontrar muchos programas, carpas en las plazas, vamos a encontrar trípticos, afiches, pero eso no sirve de nada si es que desde el poder, si es que la imagen del poder sigue ratificando un Estado patriarcal, sigue ratificando un rol machista, sigue ratificando la sumisión de la mujer. De nada nos sirve que este 25 de noviembre tengamos grandes eventos si es que desde el Estado y desde el propio gobierno seguimos humillando, seguimos agrediendo, seguimos sometiendo a las mujeres y también por razones de género a la comunidad LGTBI. Les agradecemos a nuestros panelistas, a nuestras panelistas y les invitamos nuevamente el próximo miércoles a un nuevo programa de la Radio TV Libre de INRED. Recuerden, este programa lo pueden ver colgado en nuestro canal de YouTube durante toda la semana. Buenas tardes.